Hoy os quiero hablar sobre arteterapia, cómo a través del arte y con un acompañamiento adecuado podemos mejorar la vida de las personas en los entornos asistenciales. No te pierdas el final del vídeo, donde te compartiré mi encuentro con Miquel Izuel, un referente en la arteterapia con una bonita visión sobre nuestra capacidad creadora. Mi nombre es Albert Cervera, estoy especializado en la humanización de entidades asistenciales y hoy hablaremos de arteterapia. Acompáñame. En un vídeo que colgué el otro día os resumí algunas de las actividades que podemos realizar en los entornos sanitarios para humanizar la atención. Os lo voy a dejar aquí arriba por si no habéis llegado a verlo. Y en una de ellas os hablaba de la arteterapia y cómo el arte tiene un potencial terapéutico. Pese a que las prácticas artísticas con fines terapéuticos llevaban siendo usadas desde hace décadas, el término arteterapia fue acuñado por el artista Adrian Hill en 1942. Hill, que estaba hospitalizado en aquel entonces, recuperándose de una durísima tuberculosis, se dio cuenta de que pintando podía evadirse de su estado actual, o mejor aún, podía contar cómo se sentía, de una manera única y sincera. Pronto convenció a sus compañeros de planta para que lo probaran, iniciando así un taller de arteterapia en el hospital. Los objetivos de la arteterapia se centran en la capacidad que tiene el arte como forma de comunicación, facilitando la reflexión y permitiendo la expresión de sentimientos difíciles de hablar, abriendo así un canal de comunicación directo con el terapeuta. El arte tiene un potencial terapéutico. La creación artística, dentro de un encuadre adecuado, logra que se puedan explorar y conectar con lo que sienten y con lo que piensan los pacientes. La arteterapia nos permite relacionarnos con todo lo que nosotros queremos expresar, pero desde un lenguaje no verbal. Y para eso no necesitamos ni tener técnicas artísticas concretas, ni un nivel o un conocimiento determinado. De hecho, todos tenemos la capacidad de crear y de expresarnos artísticamente. El problema es que con el paso del tiempo muchos de nosotros o nos hemos desacostumbrado o nos hemos autolimitado diciendo que no somos capaces o que esto no es lo mío. La arteterapia realmente es recomendada para todas las personas y para los diferentes centros asistenciales. Pero, por ejemplo, es muy indicada y muy beneficiosa para personas que padecen una enfermedad crónica que les implica largas estancias y que necesitan distracciones y necesitan poder expresarse emocionalmente. Va muy bien para reducir la ansiedad y el estrés que se generan en estos procesos de hospitalización. Una persona no es solo un tratamiento, ya lo hemos dicho muchas veces, ni su malestar, sino también son sus preocupaciones, sus temores. Con la arteterapia todo eso se puede atender. Y por eso hoy me he reunido con una persona muy especial, un referente en el mundo de la arteterapia con quien coincido en la necesidad de atender de una forma integral a las personas. Miquel Izuel es psicólogo, psicoanalista, presidente de Grefart y director del máster de arteterapia de la UDG. No tanto tiene que ver con una técnica, con el aprendizaje de una técnica, sino con encontrar un entorno seguro en el que la persona, a través de ese diálogo consigo misma que facilita el uso de los materiales, pueda sentir que algo de lo que hace es importante para ella y que en ese hacer resulta un encuentro con su propio ser creador. Y cuando uno realiza determinadas creaciones, eso tiene un efecto de sorpresa, como de poder volver a crear el mundo en el que uno vive, ¿no? Y a crear su propio mundo. Ese es el beneficio fundamental de la arteterapia. Uno puede vivir experiencias muy íntimas en relación a los otros sin tener que hablar. Queda comprendida, traducida y no expuesta. La persona, aunque esté en un proceso oncológico, aunque esté en un proceso terminal de su existencia, puede vivirla de una manera viva y de una manera creadora. No solo es escuchar a la persona, sino es facilitarle un entorno donde ella pueda sentir que además puede hacer algo con respecto a lo que le está pasando. No solo ponerse en manos de, sino ser un agente activo de su propia curación, que puede llegar a ser el caso, como mínimo de su propio bienestar emocional, ¿no? Aunque esté también atormentado por ese malestar de ese proceso que puede estar sufriendo. Pero el sufrimiento no excluye la capacidad creadora ni excluye el poderla vivir emocionalmente de una manera saludable también. Es obvio que los hospitales curan en la medida también en que son capaces de convocar el deseo de vivir, ¿no? Y que sean capaces de convocar en las personas ser agentes activos también de su propio proceso de curación. Eso implica responsabilizarse, pero también pensar que
uno tiene las capacidades para transformar aquello que está viviendo. No atendemos patologías, atendemos a las personas. Y cuando se propone esto dentro de un hospital, no solo debemos hacerlo con las personas, con los pacientes, sino con el personal sanitario. Eso me parece absolutamente fundamental, porque están sometidos a mucho desgaste emocional, ¿no? Entonces, una de las posiciones que se adopta es disociarse. Como profesional sufro, ¿no? Pacientes y profesionales. Una cosa sin la otra es muy difícil. Si uno sufre, hay que escuchar ese sufrimiento. No hay que negarlo. Estás sufriendo, ¿de qué te hablas de sufrimiento? En la medida en que tú escuchas eso, y en la medida que escuchas eso mediado también por las producciones y los materiales, ¿no?, con los que estás trabajando, en la medida, por lo tanto, que hay una relación entre ese sentimiento y el hacer, ¿no?, y el hacer haciendo y la forma que va adquiriendo eso es una forma de interlocución que poco a poco va primero aceptando y luego matizando, transformando. Ese es el punto fundamental. ¿De qué áreas de experiencias humanas vitales y preciosas nos habla? No rechazarlo. Y a partir de aquí, el escucharlo, el sostenerlo y el jugarlo a través de los materiales va nutriendo la experiencia, nos va transformando y no nos va disociando de vivirlo con tranquilidad y por lo tanto también de no quedarnos atrapados en él. Me despido de Miquel con mucha ilusión y con la convicción de seguir adelante con el reto de humanizar los entornos sanitarios. La arteterapia es un puente que se construye entre el paciente y el personal sanitario, entre el paciente y su entorno y sobre todo entre el paciente y su yo creador, su yo más íntimo. Comunicarse es lo que nos hace humanos y hoy espero haberos mostrado una forma más de comunicación. Es increíble ver las herramientas de las que disponemos para acompañar a los pacientes. Me emociona mucho ver los beneficios que tienen estas prácticas en las personas. Ahora solo deseo que poquito a poco, aunque sea poco a poco, se vayan integrando en los entornos sanitarios. Nunca dejéis de crear. Crear nos convierte en creadores. Crear nos hace más humanos. Me gustaría que me escribieses en los comentarios cuáles crees que son las mejoras que habría que priorizar en los entornos sociosanitarios como podrían ser los hospitales o las residencias de mayores. Y te animo a que veas el siguiente vídeo, te suscribas al canal, le des a la campanita porque si no, no vas a poder ver los siguientes vídeos que voy a lanzar. Y lo más importante, que tengas un maravilloso día.